Hola a todos, bueno, esta vez en este video corto voy a hablar de algo interesante que yo creo que está en sus cabezas también, en sus mentes hace un tiempo, y tiene que ver con los cristianos, los hijos del Señor, que han estado dando positivo con el virus. Lo cierto es que cuando un virus anda suelto por la tierra o por cualquier parte, cuando un virus anda suelto, lo más probable es que en algún momento nos topemos con ese virus. Y eso es lo que tiene miedo igual los sistemas de salud, que nos topemos todo al mismo tiempo y entonces acá hay una avalancha de gente que tenga síntomas y que se enferme y que se siga empeorando y haga colapsar el sistema médico. Y la estrategia de ello entonces es lo que ellos llaman aplanar la curva de contagio para evitar esta avalancha de enfermos. Pero lo cierto es que si hay un virus suelto, quiere decir que en algún momento nos vamos a topar con él y las reacciones pueden ser diversas. Para un ser humano puede desde empeorar hasta no tener síntomas. Y esta última semana yo he estado teniendo conversaciones con hermanos de diferentes naciones y testimonios también de ellos, de hermanos que han estado topándose con el virus, lo voy a decir así, y ya han habido diferentes situaciones. Algunos de ellos, por ejemplo, en New York, una familia muy querida nuestra, que uno de sus miembros dio positivo y entonces vino digamos el gobierno, adoptó las medidas con él, pero entonces oramos por la familia también para que la familia no empezara a padecer. Y lo cierto es que tanto el hermano no ha tenido grandes complicaciones y por otro lado también la familia dio negativo cuando le volvieron a hacer un test para ver si se habían contagiado. Y entonces, como obra del Señor, cubriendo a esa familia del virus. Pero también otros testimonios de hermanos en España, uno de ellos una mujer estuvo muy enferma del virus, del coronavirus, y en el tiempo en que estaba hospitalizada tuvo visitaciones de ángeles que la levantaron de la enfermedad, le trajeron sanidad y la sacaron adelante. Y también otros casos de hermanos que han sido positivos y sin embargo no han tenido absolutamente ningún síntoma. Y todo esto lo converso porque creo que la salud del reino es mucho más amplia que la idea de creernos un superhumano, que es imposible, digamos, que nada nos ocurra. Y quiero centrarme en esto hoy en día porque creo que es muy importante que podamos aclararlo. La salud del reino, primero que todo, implica que el Señor murió por nuestras enfermedades, que Él pagó por nuestras enfermedades y sobre todo que nosotros le estamos entregando nuestra salud en su soberanía. Y eso de entregarle nuestra salud en su soberanía va a implicar que entonces el Señor pueda dirigir como nosotros caminamos en cuanto a nuestra salud, pueda también dirigir nuestra buena administración del cuerpo para mantenernos sanos, no solamente pedir milagros cuando nos enfermamos de cualquier tipo de enfermedad después de que hemos sido muy malos administradores del cuerpo. Pero aún así el Señor hace milagros, eso es impresionante. Pero la salud del reino va más allá de lo milagroso, tiene que ver con estar dentro de Él, tiene que ver con mantenernos en su presencia de tal forma que eso vaya incluso regenerando nuestro cuerpo e incluso regenerando todo lo que somos. Vaya su poder, digamos, su presencia, transformando nuestro cuerpo físico y trayendo salud y trayendo vida. Pero también hay un punto importante en la salud del reino y es que nosotros le entregamos a Él soberanamente nuestra salud para que Él decida qué hacer con ella. Y creo que en un tiempo como este de pandemia, en donde sí o sí nos vamos a topar con ese virus en algún lugar, en algún momento, tal vez no este año, tal vez el próximo, tal vez el siguiente, no lo sé, lo podamos hacer desde una posición correcta, desde estar dentro del Señor. La Escritura dice que el Señor le dijo a los discípulos que tomarán cosa mortífera y no le hará daño, que iban a tomar cosa mortífera y eso no le iba a afectar. Bueno, y yo creo que el Señor ahora mismo está actuando en muchos de sus hijos con referente a eso, y muchos de esos hijos están topándose con el virus y aún así no están dando ningún síntoma, están venciendo el virus. Hace poco estaba orando por una hermana que tuvo fiebre y diferentes síntomas, pero cada uno fue venciéndolo uno tras otro hasta su completa sanidad. Entonces, y todo esto en una actitud de fe, en una actitud no de temor, no de terror, porque ese es lo que se ha esparcido por el mundo, un terror a la muerte, un creciente terror a la muerte que hace que las personas sean capaces de entregar incluso su libertad con tal de no verse enfrentados a este virus.
Y yo quiero decirle a los hermanos que no hay que temer verse enfrentado a ese virus. Lo que hay que hacer es hacerlo desde la posición correcta, desde una salud del reino, desde un entendimiento de cómo Dios espera que nosotros seamos buenos administradores de nuestro cuerpo, pero al mismo tiempo hayamos depositado nuestra vida en sus manos para que sea Él el soberano que decida qué hacer con esta vida. Amén. Y cuando hablamos de esa soberanía del Señor sobre nuestro cuerpo, tenemos muchísimos ejemplos en la Escritura. Tenemos, por ejemplo, el ejemplo de Pablo cuando la serpiente lo muerde, y curiosamente era una serpiente muy venenosa, como el término para virus, que es también veneno. Es una serpiente muy venenosa que lo muerde y todo el mundo espera que se muera. Y sin embargo, Pablo no tiene síntomas, no se hincha como esperaban que le ocurriera en la isla de Malta, sino que todo lo contrario, mantiene su salud y al mismo tiempo él puede orar por algunos enfermos. Entonces ahí vemos la soberanía del Señor sobre Pablo, porque el Señor no evitó que Pablo fuera mordido. No evitó, digamos, que la serpiente apareciera y le mordiera el brazo, sino que lo que hizo el Señor fue guardarlo de ese veneno. Tenemos otro ejemplo también, siempre he pensado yo en Isaac, por ejemplo, que queda ciego en un momento, aun cuando tenía fuerza, en un momento de su vida donde todavía tiene fuerza, y sin embargo esa ceguera va a provocar que después Isaac cumpla el propósito del Señor al orar y ungir a Jacob como el primogénito, algo que ya había sido profetizado desde el nacimiento de Jacob y Esaú, pero que sin embargo conocemos la historia de que Isaac prefería siempre a Esaú como uno de sus hijos, pero la ceguera finalmente propicia que él unja a Jacob. La pregunta es por qué Dios deja que Isaac quede ciego, aún teniendo fuerza y aún teniendo vigor. Bueno, porque Dios es soberano de nuestra salud. Y así muchos ejemplos. Recuerdo también al Señor cuando ve a este hombre ciego de nacimiento y los apóstoles le preguntan, Señor, ¿quién pecó? ¿Fue él que pecó para estar ciego? ¿Fue su padre? ¿Esto es una obra de una iniquidad? Pero el Señor dice, no, ni él ni sus padres pecaron, sino que él ha padecido para que las obras del Señor se cumplan en él. Y luego vemos todo el acto de sanidad en donde el Señor regenera ojos que él no tenía, regenera, digamos, todos los tejidos que él no tenía porque era ciego de nacimiento, y las obras del Señor se cumplen en este hombre. Entonces, la salud del reino implica que nuestra salud está en sus manos. Implica que creamos en Él como el dador de la salud, pero también que depositemos nuestra confianza en Él para que Él sea quien decida qué hace con nosotros. Yo creo que eso es sumamente importante porque tiene que ver con el traslado de nuestra fe. ¿A quién se la estamos depositando? ¿Se la vamos a depositar al sistema de salud o se la vamos a depositar al Señor? Y tal vez una persona que no conoce al Señor está bien. Está bien que deposite toda su fe en el sistema de salud, no le puedo pedir nada más porque nosotros, si bien es cierto, creemos en el Señor y somos capaces de depositarle nuestra vida a Él, lo hacemos por obra del Espíritu Santo en nosotros. Tampoco es algo que nazca, digamos, de nuestra buena intención o de que seamos gente de mucha fe. No, es algo que el Espíritu Santo produce en nosotros, produce esa creencia, produce esa fuerza, produce esa voluntad. Y podemos depositar entonces nuestra confianza en el Señor. Yo en mi vida he visto esta soberanía del Señor operando. Muchas veces en momentos de intercesiones muy fuertes, gente del equipo ha tenido que padecer para que cosas se logren. Entonces esto tiene que ver con que vamos a padecer o no vamos a padecer. ¿Nos va a tocar padecer o no? Y quiero dejar claro que la salud del reino no implica no padecer. La salud del reino, vuelvo a reiterar, quiere decir que el Señor es soberano sobre nuestra salud, que el Señor guarda nuestra salud, pero también Él es soberano para saber si nos toca o no padecer. Me acuerdo cuando fuimos a la Antártida en su momento y teníamos que cruzar esos 3 días por el Drake. Creo que más de la mitad del equipo quedó postrado en cama en el transcurso del Drake, pero no era porque no tuvieran fe. No era porque no hayan depositado su salud en las manos del Señor. La mayoría de ellos estaba en un tiempo de intercesión distinta a los que no habíamos caído postrados. En un tiempo de intercesión por lo que estaba ocurriendo, por lo que teníamos que hacer, y ese tiempo de intercesión implicaba que padecieran. Entonces no era falta de fe, no era porque no que hayan depositado su salud en las manos del Señor antes de salir a lo que fuimos a hacer, simplemente era porque la soberanía del Señor requería que ellos padecieran. Recuerdo también cuando fuimos a Concagua, algunos de los hermanos que iban con nosotros se habían preparado por mucho tiempo, por años antes incluso de subir a la Concagua. Pero en el camino
fueron padeciendo, muchos de nosotros. Bueno, todos padecimos, pero algunos padecieron con una forma muy aguda. Todo lo que tiene que ver con el mal de altura, y no es porque nos faltó fe, no es porque no oramos por todo eso. Oramos por todo eso, de hecho, de un principio, para que nuestra salud estuviese en las manos del Señor. Pero esa oración implicaba que el Señor entonces escogiera y eligiera cómo íbamos de caminar. Y en ese escoger, en ese hacer, muchos padecieron caminando. Y vuelvo a decir, no era falta de fe, no era que el Señor no estuviese presente. De hecho, todos los días el Señor estaba presente de forma muy tangible en medio del grupo. Y sin embargo, hubo un padecimiento. ¿Por qué? Porque la salud del reino también implica que el Señor es soberano sobre ti, sobre tu cuerpo, y puede usarlo para padecer y de esta manera interceder por algo. Amén. Y entonces cuando yo me enfrento a una situación, cuando nos tenemos que enfrentar a una situación como esta, en donde todo el mundo corre, en donde todo el mundo está aterrorizado por no enfermarse, en donde es gracioso ver que si alguien estornuda en la calle, todo el mundo lo queda mirando y ya se empieza a alejar, porque hay un terror. ¿Cuál es nuestra posición? ¿Es de ese mismo terror o vamos a poner nuestra fe en el Señor? Y en esa fe de poner en el Señor incluso puede implicar padecer. Recuerdo el testimonio de un hombre en Italia, un hombre del Señor, que se contagia, entonces queda en el hospital, y en el hospital se dedica a levantarle el ánimo a los enfermos. Él fallece, pero sin embargo, porque era anciano, ya tenía una cierta edad, pero yo creo que falleció más que por eso, era porque su carrera, su tiempo había terminado. Y este testimonio no lo cuento yo, lo cuenta un médico, de hecho, que estuvo tratándolo. Dice que de toda la gente que estaba ahí, el único que tenía esperanza, el único que mantuvo la fe siempre en que todo tenía que ver con el Señor, era él, era el hombre, este hombre enfermo. Era este hombre hijo del Señor. Era este hombre que tenía certeza de que él estaba ahí por un plan del Señor escogido. Y yo creo, sigo creyendo, que cuando uno ya es hijo de Dios y Dios empieza a guiar tu vida en el paso a paso, en el día a día, no podemos estar temiendo entonces a cualquier cosa que está afuera. Ahora es la pandemia, mañana va a ser la escasez, pasado mañana va a ser otra cosa, y así el terror en las noticias y en todos lugares, el mensaje del terror va a seguir vendiendo y atrayendo público. Pero tú como hijo del Señor y yo como hijo del Señor necesitamos depositar toda nuestra fe en Él y saber que Él es el soberano de nuestra vida y también es soberano de nuestra salud. Como les digo, hemos experimentado eso en más de una ocasión. Yo he visto hombres padeciendo para poder caminar con el Señor. Ninguno de ellos depositó su fe en farmaqueia en el momento de la aflicción, sino todo lo contrario, depositaron su fe en el Señor por medio de la fe y por medio de la buena administración de sus cuerpos. Activaron su sistema inmunológico, activaron todo lo que el cuerpo tiene para vencer este tipo de virus y cualquier otro tipo de cosas también. Y con esto vuelvo a reiterar y quiero dejar en claro que la salud del reino es mucho más amplia que simplemente orar por un milagro. Amén. Que simplemente orar por un milagro a una persona. ¿Vamos a seguir orando por milagros? Claro que sí, porque el Señor nos mandó a orar por los enfermos. Pero quiero explicar que es mucho más profundo que eso, la salud del reino. Y es posible, y no solo es posible, es vital que en este momento podamos entenderlo y podamos caminar hacia allá. Amén. Por último, dejé anotado por aquí algo que no quería que se me fuera antes que terminemos. Recordar estas palabras de Pablo, eso era lo que había anotado. Estas palabras de Pablo donde él dice, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Creo que cuando Pablo las dice, no las dice simplemente como un eslogan que haya que poner en una red social, como un hashtag, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. No tiene que ver tanto con eso. Pablo lo dice después de haber padecido muchas veces, después de haber sufrido por la causa del Señor muchas veces. Es un Pablo que ha experimentado una serie de cosas. Es un Pablo que ha estado náufrago, es un Pablo que ha tenido peligro del desierto, es un Pablo que ha sido apiedrado, y cuando lo apiedraron no es que las piedras no le dolieron, o no le llegaron, o no le produjeron heridas, pero él vio la mano del Señor muchas veces actuando en él. Incluso en la carta a Gálatas él menciona cómo estuvo padeciendo cuando conoció a los Gálatas y cómo el mensaje salió de él a pesar de sus padecimientos.
Entonces, lo que quiero llegar, al punto que quiero llegar es que en este momento, si tú, hermano, te hacen un test y te aparece positivo, no te llenes de terror. Por favor, usa tu fe, cree que el Señor no te ha abandonado, no porque te aparezca positivo el Señor te abandonó, todo lo contrario, este es un tiempo para ti donde tú puedas entrar y por medio de la fe salir victorioso. Amén. Creo que vamos a seguir escuchando muchos testimonios, como lo estamos escuchando hasta ahora, de hombres del Señor que están venciendo, y no solamente por ahora en esta pandemia, sino que han vencido cada obstáculo que ha aparecido en el camino por medio de la fe. Así que sigue creyendo, eleva tu sistema inmunológico por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Bendiciones.